Hola, hoy estaremos hablando de una noticia que está generando muchas preguntas entre los cubanos que viven fuera de Cuba, especialmente entre los cubanos que están en Ecuador, porque desde hace horas han empezado a circular titulares muy fuertes en redes sociales y en algunos medios internacionales. Titulares que dicen algo como esto: Ecuador rompió relaciones con Cuba. Y cuando una noticia así aparece, es normal que muchas personas entren en preocupación. Personas que están haciendo trámites migratorios, personas que están esperando una visa, que necesitan renovar su pasaporte y que están legalizando documentos. Por eso hoy quiero hacer algo muy importante: explicarte qué está pasando realmente, con información basada en lo que está publicado en las autoridades y medios internacionales oficiales. Pero también explicarte algo todavía más importante: cómo puede afectar esto a los cubanos que están viviendo en Ecuador. Porque muchas veces la noticia política se vuelve viral, pero nadie explica lo que realmente le importa a las personas. Y realmente lo que le importa a las personas es esto: esto me afecta a mí, o esto afecta a mis documentos, o afectará mi proceso migratorio. Vamos a verlo con calma. Primero, vamos a entender qué fue lo que ocurrió realmente. El 4 de marzo del 2026, el gobierno de Ecuador tomó una decisión diplomática muy fuerte. Declaró persona no grata al embajador de Cuba en Ecuador. Y no solamente al embajador, también a varios funcionarios diplomáticos de esa misión. Cuando un país declara a un diplomático persona no grata, lo que está diciendo básicamente es esto: ese diplomático ya no es bienvenido en el país. Y por eso Ecuador dio un plazo de 48 horas para que el embajador y sus funcionarios abandonaran el territorio ecuatoriano. Ahora bien, aquí hay algo muy importante que muchas personas no están explicando. Esta decisión no es algo improvisado, está contemplada en el derecho internacional, concretamente en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Ese tratado permite que cualquier país pueda declarar persona no grata a un diplomático extranjero, y lo puede hacer incluso sin explicar públicamente los motivos. Por eso, Ecuador no ha dado una explicación detallada sobre la causa concreta de esta decisión. Y precisamente ese silencio es lo que está provocando que empiece a circular muchas teorías en redes sociales. Pero antes de entrar en esas teorías, hay algo que debemos dejar muy claro, y esto es importante. Hasta este momento no se ha anunciado oficialmente que Ecuador y Cuba hayan roto relaciones diplomáticas. Eso es algo completamente distinto. Expulsar diplomáticos es una medida fuerte, pero romper relaciones diplomáticas significa cerrar embajadas completamente y cortar las relaciones entre ambos estados. Y hasta ahora eso no está anunciado. Sin embargo, la situación sí es seria, porque Ecuador también tomó otra decisión. Retiró a su propio embajador en La Habana. Ese embajador ecuatoriano no solo representaba a Ecuador ante Cuba, también representaba a Ecuador ante varios países del Caribe. Así que estamos frente a una escalada diplomática, pero todavía no estamos frente a una ruptura total. Ahora bien, cuando ocurren estas cosas políticas internacionales, muchas veces a la gente se queda con la noticia superficial. Pero para las personas migrantes la pregunta real es otra. Si eres cubano y estás viviendo en Ecuador, seguramente lo primero que te preguntas es esto: ¿mis trámites migratorios se van a detener? Y la respuesta corta es no. Los procesos migratorios que dependen del gobierno ecuatoriano no deberían de verse afectados. Las visas, las residencias, las solicitudes de naturalización. Todo eso depende del sistema migratorio ecuatoriano. Y ese sistema sigue funcionando bien. Esto no es un conflicto entre Ecuador y los cubanos que viven allí. Es un conflicto diplomático entre estados. Pero hay un punto donde sí podría haber consecuencias. Y aquí es donde muchas personas tienen que prestar mucha atención: los servicios consulares cubanos. Porque el consulado de Cuba en Quito funciona en el mismo espacio donde está la embajada. Y muchos de los funcionarios que fueron declarados personas no gratas formaban parte del personal que atendían trámites consulares. Por ejemplo, pasaportes, legalización de documentos, reconocimiento de firmas, poderes notariales, certificaciones. Si parte del personal consular tiene que abandonar el país, esos servicios pueden verse afectados temporalmente. Y esto sí puede generar retrasos. No porque Ecuador esté bloqueando estos trámites, sino porque el consulado cubano podría quedarse con menos personal operativo durante un tiempo. Y aquí entramos en otro punto importante: lo que puede pasar realmente ahora. Porque en diplomacia normalmente existen varios escenarios posibles. Uno de ellos es que el gobierno cubano nombre rápidamente nuevos funcionarios. Si eso ocurre, la actividad diplomática y consular podría volver a la normalidad relativamente pronto. Otro escenario que puede ocurrir es que las relaciones se mantengan tensas durante un tiempo
y que el funcionamiento de la embajada quede reducido o parado. Y existe también un escenario muy extremo que sería una ruptura diplomática total. Pero hasta ahora ese escenario no ha sido anunciado oficialmente. Mientras tanto, en redes sociales han empezado a circular muchas versiones. Algunos analistas dicen que esto podría estar relacionado con tensiones políticas acumuladas entre ambos gobiernos. Otros creen que forma parte de una reconfiguración política más amplia en la región. También han circulado imágenes curiosas alrededor de la embajada cubana en Quito, incluso reportes de personas quemando documentos dentro de la sede diplomática, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Pero hay algo que es importante recordar en momentos como este. Las redes sociales se mueven más rápido que los hechos confirmados, y muchas veces lo que circula primero no es necesariamente lo que realmente está pasando. Por eso siempre es importante separar tres cosas: los hechos confirmados, las interpretaciones políticas y los rumores en redes sociales. Lo confirmado es lo siguiente: Ecuador expulsó al embajador cubano y a parte de su personal diplomático. Cuba protestó contra la decisión y Ecuador retiró a su propio embajador en La Habana. Hasta ahora eso es lo que sabemos oficialmente y todo lo demás todavía forma parte de análisis y especulaciones. Pero más allá de la política hay algo que vale la pena recordar. A lo largo de la historia ha habido muchos momentos en los que los dos países han tenido tensiones diplomáticas fuertes, incluso años sin embajada funcionando, y aún así las personas han seguido viviendo, trabajando y regularizando su situación migratoria en esos países, porque la vida real de los migrantes sigue adelante. Por eso, si eres cubano y estás viviendo en Ecuador, lo más importante ahora mismo es mantener la calma y seguir atento a las actualizaciones oficiales. Tus procesos migratorios con Ecuador no deberían detenerse. Si necesitas trámites en consulado, sí puedes tener retrasos en esos trámites. Y como siempre ocurre en temas migratorios, la información clara es la mejor herramienta para evitar preocupaciones innecesarias. Porque en Internet muchas veces se viraliza primero el miedo y después aparece la explicación. Si quieres, en el próximo video podemos hablar de algo que muchas personas también están preguntando. ¿Qué ocurre realmente cuando dos países rompen relaciones diplomáticas? ¿Y qué pasa con las embajadas? ¿Qué pasa con los ciudadanos? ¿Y qué pasa con los trámites legales? Porque ese escenario también tiene reglas muy claras en el derecho internacional. Si te interesa entender cómo funcionan estas situaciones y cómo afectan a los migrantes, suscríbete al canal. Aquí hablamos de migración, de decisiones de vida y de la realidad que viven millones de personas fuera de su país. Con información clara, sin sensacionalismo y sin vender ilusiones. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Chao.